67. Fuentes milagrosas y oraculares. A esta multivalencia religiosa del agua corresponde en la historia un gran número de cultos y de ritos acumulados en torno a las fuentes, los arroyos y los ríos. Cultos que en primer lugar se deben al valor sagrado que tiene el agua como elemento cosmogónico, pero también a epifanías locales, a las manifestaciones de la presencia sagrada en una corriente de agua o en una fuente determinada. Estas epifanías locales son independientes de la estructura religiosa que se les superpone. El agua fluye, está viva, se mueve. El agua inspira, cura, profetiza. En sí mismos, la fuente o el río son una manifestación del poder, de la vida, de la perennidad. Son y están vivos. Esto les da cierta autonomía y hace que su culto perdure independientemente de otras epifanías y revoluciones religiosas. La fuente o el río revelan incesantemente su peculiar fuerza sagrada y al mismo tiempo participan del prestigio propio del elemento neptúnico. El culto de las aguas, y especialmente el de las fuentes medicinales, pozos termales, salinas, etc., presenta una continuidad impresionante. Ninguna revolución religiosa ha podido abolirlo. Alimentado por la devoción popular, el culto de las aguas acabó por ser tolerado incluso por el cristianismo, tras las infructuosas persecuciones de la Edad Media. Las interdicciones eclesiásticas se suceden incesantemente entre el Segundo Concilio de Arles y el Concilio de Tréveris. Hay además un número considerable de apologías, de cartas episcopales y otros textos que jalonan la lucha de la Iglesia contra el culto de las aguas. La continuidad cultual llega algunas veces desde el Neolítico hasta nuestros días. Así, en la fuente termal de Grisi se han encontrado objetos votivos neolíticos y romanos. Se han encontrado también restos del culto neolítico, sílex partidos intencionalmente en señal de ex voto, en la llamada fuente de San Sobor. Este culto, de origen prehistórico, pasó primero a los galos, después a los galorromanos, y estos a su vez lo transmitieron al cristianismo, que se lo asimiló. En Saint-Moritz se conservaban hasta hace unos años antiguos emplazamientos de culto de la época de bronce. En el término municipal de Bertinoro, provincia de Forli, se encuentran, junto a un pozo moderno de agua clorosalina, restos cultuales de la época del bronce. En Inglaterra, junto a túmulos prehistóricos o monumentos megalíticos, se encuentran fuentes que el pueblo considera como milagrosas y bienhechoras. Por último, conviene recordar el ritual que se practicaba en el lago Saint-Andéol, en los montes Aubrac, que nos describe San Gregorio de Tours. Los hombres se trasladaban al lago en carretas y comenzaba la fiesta, que iba a durar 3 días. Les llevaban como ofrenda ropa blanca, prendas de vestir, hilos de lana, queso, pasteles, etc. Al 4.º día estallaba una fuerte tempestad seguida de lluvia. Se trataba evidentemente de un rito bárbaro para conjurar la lluvia. Un sacerdote partenio, después de haber intentado en vano convencer a los campesinos de que renunciasen a aquella ceremonia pagana, levantó una iglesia, a la que acabaron por llevar las ofrendas destinadas al lago. No obstante, la costumbre de arrojar al lago objetos usados y tortas se ha conservado hasta el siglo XIX. Los peregrinos arrojaban todavía a sus aguas, sin comprender ya el sentido de su acto, camisas y pantalones. En la ya citada monografía de Petazzoni sobre la religión primitiva de Cerdeña, encontramos un excelente ejemplo de continuidad, a pesar de las sucesivas modificaciones del conjunto religioso en el que estaba integrado el culto de las aguas. Los protosardos veneraban las fuentes, ofreciéndoles sacrificios y levantando junto a ellas santuarios dedicados a Sarder Pater. Junto a los templos y las aguas tenían lugar las ordalías, fenómeno religioso característico de todo el grupo atlanto-mediterráneo. Restos de esta ordalía por el agua han sobrevivido hasta nuestros días en las creencias y en el folclore sardo. El culto a las aguas aparece también en la Sicilia prehistórica. En Lilibeo, Marsala, el culto griego de la Sibila
vino a superponerse a un primitivo culto local que tenía su centro en una gruta inundada de agua. Los protosicilianos acudían a ella para las ordalías o las incubaciones proféticas durante la colonización griega. La Sibila profetizó y dominó en ella, y desde el cristianismo se ha venido perpetuando allí una devoción a San Juan Bautista, a quien está dedicado el santuario erigido en el siglo XVI en la antigua gruta, que ha seguido siendo hasta nuestros días lugar de peregrinación por sus aguas milagrosas. Los oráculos están situados muchas veces cerca de las aguas. Junto al templo de Anfiraos, en Oropos, los que eran curados por el oráculo tiraban al agua una moneda. La Pitia se preparaba bebiendo agua de la fuente Casotis. En Colofón, el profeta bebía de una fuente sagrada que estaba en la gruta. En Claros, el sacerdote bajaba a la gruta, bebía agua de una fuente misteriosa y respondía en verso a las preguntas que se le dirigían mentalmente. El poder profético emana de las aguas, intuición arcaica que aparece en un área muy vasta. El océano, por ejemplo, recibe en Babilonia el nombre de Casa de la Sabiduría. Oanes, el personaje mítico babilonio a quien se presenta como mitad hombre y mitad pez, surge del mar de Eritrea y revela a los hombres la cultura, la escritura y la astrología. Mircea Eliade, Tratado de Historia de las Religiones, @ Audiolibro Humano.